Parte 2. Para decirlo francamente, era un conflicto de intereses. Administrar los territorios recuperados contribuiría rentablemente a los países en la alianza. Incluso si estamos reacios a entregarlos, aún debemos dejar que nuestros territorios sean administrados por alguien. Naturalmente, se obtendrían beneficios si hay un resultado exitoso. Mejor dicho, no podemos hacerlo de otra manera, así que esto es lo mejor después de todo. El problema yacía en el hecho de que los nobles se movilizarían contra la proposición original de cuál tierra le pertenece a quién. Pensando un poco más, esos eran territorios que el antiguo rey, el difunto abuelo de Steph, había perdido en sus apuestas. Ya que las había apostado bajo su propia voluntad, seguramente había algunos en la oposición que quedaron insatisfechos. Pero, si ese era el caso, ¿por qué no habían utilizado un juego para detener a mi abuelo en ese entonces? ¡Qué irresponsables! Cuando perdían, gritaban que era culpa del rey. Pero una vez que Sora y Shiro recuperaron los territorios, se apresuraron para apoderarse de una parte de ellos. La aristocracia es así. Ninguno de ellos hubiera actuado como lo hicieron después de ser de esta forma durante tanto tiempo. Steph caminó infelizmente por un pasillo en Ciudad de Elkia. Detrás de ella se encontraba Ino. El problema no es que sean aristócratas. Sin importar qué tan corruptos sean, aún son mandatarios con excelente conocimiento sobre cómo operar y administrar territorio. Siempre que tengan el corazón y las capacidades para hacerlo, confiarles los territorios para que los administraran era inevitable. Eso era lo que Steph estaba pensando. El problema era... Solo piensa en los nobles que estaban protestando antes. Cada uno dijo prácticamente: estoy aquí para obtener beneficios. No coloquen problemas en mi camino. Si esto no se maneja bien, una lucha por el poder puede resultar, y una vez que una revuelta haya sido instigada, les dará una excusa para interferir en asuntos nacionales. En ese momento, Estaba claro que no sería fácil lidiar con ello. quien había ideado ese plan estaba caminando tras Steph con una sonrisa siniestra en su rostro. Ino. Cuando Sora y Shiro estaban ausentes, quien quedaba a cargo de los asuntos nacionales era la nieta del antiguo rey, Steph. Ese rumor fue esparcido a propósito. Después, esta situación trajo una gran oportunidad. Los retadores de más temprano que perseguían sus propios intereses habían perdido y fueron castigados en acuerdo con los juramentos. Habían prometido perder todos sus recuerdos del juego, y para ponerlo de forma sencilla, fue una barrida total. Como resultado, las políticas y los castigos beneficiosos implementados por Steph precedieron suavemente y sin resistencia. Era muy efectivo, y tenía el estilo de Ino, incrustado en el plan, el cual era un estilo desarrollado por la multitribal Federación Oriental para hacer que otros cayeran en su trampa. Sin embargo, una vez que pensaban sobre el motivo por el que el plan estaba procediendo sin problema y cómo funcionaba tan frecuentemente, ¿Qué tanto me subestiman? Prácticamente me tratan como si fuera idiota. era claro que aquellas personas la subestimaban a ella y a su abuelo. Bien, bien. Señora Dora, gracias a esto, todo puede proceder sin problemas. Esa es la verdad. En vez de eso deberíamos estar dándole la bienvenida al desprecio de esas personas ignorantes y sonreír mientras hacemos uso de ellas, ¿no? Ino, ¿puedes por favor no dirigirte de esa forma hacia mí? Solo Steph está bien. Steph era la cabeza de la familia Dora, la cual era anteriormente la familia real. Naturalmente esto significa que su título es duquesa. No obstante, Steph continuó con un rostro fatigado. Solo soy la chica de los recados. Llamarme de esa manera no suena como la posición de una persona con honor. Pero cuando Sora y Shiro están ausentes, Stephanie es la representante de la familia real, así que si dijéramos que eres la primera ministra, entonces, ¿eso no te da el estatus de la persona más noble en Elkia? Ino continuó hablando con su tono de voz como de actor. Duquesa Dora es la primera ministra de Elkia, el último país de los Imanity, y la nieta del antiguo rey. Realmente una hermosa, joven y talentosa mujer. ¿Cómo se debe alguien dirigir a tal persona? ¿Quién sería esa? Steph miró vacíamente al techo. La heroína de esta historia es tan solo una mensajera. El rico e irónico giro de esta historia no está del todo mal, ¿eh? Steph continuó diciendo. Intentas escribir la historia y publicarla. Al oír esto, Ino sonrió irónicamente y procedió a cambiar el tema. Pero en estas 2 semanas Steph ni siquiera perdió un solo juego. Esta es realmente una gran hazaña cumplida. Eso es solo porque los oponentes eran debiluchos. Mientras si no daba un cumplido honesto, fue inmediatamente rechazado en una oración. Steph arrugó su frente. Esos
tipos son solo idiotas con maneras toscas de hacer trampa. Si el oponente fuera Sora o Shiro, definitivamente sería ridiculizada por sus mejores habilidades, y luego tomarían ventaja de... Seguramente no necesito decir más. Bueno, eso en efecto es verdad. No obstante, Ino pensó para sí mismo. Inicialmente, Steph se apoyaba en la asistencia de Ino como bestia guerrera para acelerar sus 5 sentidos. Pero Steph continuó su racha ganadora, y ahora Ino solo la estaba acompañando. Aunque esta chica subestimaba inmensamente su propia fuerza, el hecho es que ella es realmente muy fuerte. En comparación a esos dos, simplemente son demasiado fuertes para hablar. Como una Humanity normal, solo unos pocos serían capaces de vencer sus habilidades. Steph no tenía idea de lo que Ino estaba pensando y continuó quejándose. Y ellos no se dieron cuenta en lo absoluto que estaba haciendo trampa. La verdadera intención de esos señores feudales es hacerme sufrir por la falta de sueño y morir por fatiga. Stephanie, estás comenzando a sonar más y más como Sora y sus similares. Steph pisoteó con fuerza el suelo y dejó de caminar. ¿Qué acabas de decir? Su cuerpo estaba inmóvil mientras giraba su cabeza y emitía un sonido como si sus huesos estuvieran vibrando. ¿Acabas de decir que soy parecida a ese rey flojo que está jugando en la Federación Oriental? Por favor, tranquilízate. Solo quise decir que tu estilo de juego es muy similar. Los métodos que Steph había adoptado para ganar eran para calcular la apertura ofensiva, esconder sus cartas, cambiar cartas y habilidades para barajear, para después ver a través de la trampa del oponente, utilizarla contra ellos e incluso engañarlos y utilizar juegos mentales en su contra. Esas tácticas fueron aprendidas al desafiar a Sora y Shiro, después de haber fallado una y otra vez. El hecho es que Steph estaba inicialmente tan asustada que si fuera a perder, haría la implementación de la Federación incluso más difícil. Por consiguiente, estaba tan nerviosa que era capaz de darse cuenta de lo que Sora y Shiro harían en tal situación mientras estaba a mitad de un juego. Sin embargo, los oponentes eran demasiado débiles y prácticamente solo basura. Steph no podía tolerar pensar en esas personas como Sora y Shiro ni por un segundo. Ella y su abuelo eran subestimados por tal basura. Ese hecho lo hacía incluso más difícil de tolerar. ¡Ah! Repentinamente, Steph se veía como si hubiera sido iluminada. Su expresión cambió completamente. ¡Ah! Eso es cierto. Los nobles solo se quieren interponer en el camino del establecimiento de una federación. Es por eso que ha sido tan difícil. Stephanie. Viéndola volverse una persona diferente, Ino, intranquilo, la llamó, pero no parecía escuchar nada, en vez de eso parecía estar observando algo que no estaba allí. Los ojos de Steph repentinamente se iluminaron con brillo y emoción. Ella felizmente fue al punto. Ino, independiente de si se nos aproximan nobles, mercaderes o gremios, vamos a ganar todas sus posesiones y forzarlos a dimitir de sus posiciones sin dejarles nada. En vez de eso, ¿todo podría ser manejado por el gobierno? Si estamos cortos en mano de obra, solo tomaremos a algunos de los ciudadanos y los designaremos como oficiales. Si alguien se atreve a hacer algo corrupto, solo los obligaremos a escupir sus entrañas hasta que no les queden sino los huesos. Si continúan siendo corruptos, solo los arrestaremos y los deportaremos. De esta manera, podemos hacer rica la tesorería y las negociaciones para las leyes y las políticas pueden ser decididas por nosotros mismos. Todos nuestros problemas se resolverían. ¿No es así? Soy un genio. No soy idiota. No soy idiota. Y luego colapsó. Stephanie, por favor no pierda la conciencia. Eso es un acto de abolición, un acto de terrorismo. Steph estaba gritando mientras lloraba y sonreía. Luego golpeó un muro con su frente. De repente sintió que algo se movió mientras observaba con sus ojos en movimiento. Frente a ella estaba... Sora estaba ahí. ¿A dónde te habías ido a vagar? Él me dio todo el trabajo preparatorio a mí y se fue a divertirse. Aunque habían muchos sentimientos en su corazón, lo que estaba sintiendo era tanta alegría que se estaba sonrojando por el hecho de que Sora estuviera justo ahí. No tenía ninguna manera de esconder la alegría en su pecho, y muchos sentimientos complejos comenzaron a emerger. Sora, estás de vuelta. ¡Cuánto me alegro! Steph estaba corriendo hacia adelante, pero su rostro golpeó un poste y su nariz comenzó a sangrar mientras hacía extraños sonidos de lamentos. Su cuerpo yacía en el piso, y miró al techo sobre ella. Luego se percató repentinamente. El Sora que vio era un reflejo de algo en la brillante columna de mármol, su propio rostro. Al darse cuenta de esto, Steph murmuró una simple oración con dolor. Stephanie, deberías dormir un poco.
No, debería decir, debes dormir un poco. Te lo ruego. Ino ayudó a Steph, que yacía paralizada en el suelo mientras continuaba hablando. No te preocupes. Sora y Shiro son, en efecto, dos personas difíciles de entender. Él colocó su mejor esfuerzo para pensar con optimismo sobre los hermanos que eran imposibles de comprender. Pero ya que están varados en la Federación Oriental, probablemente están mediando ciertas condiciones con la sacerdotisa Miko. Probablemente. Mientras la federación era establecida con Elkia como su líder, aún no era suficiente para confiar en los esfuerzos del país de la Humanity. También creo que allá es donde están. Definitivamente deben estar progresando mediante una cumbre. Quizás será así. Las acciones de Sora y Shiro nunca estaban en curso. Sin embargo, sus acciones siempre habían jugado un enorme rol en el Kia. Esa era la verdad, y por eso Steve y no debían poner su fe en ellos. Pero, ¿Quién sabe? Juzgando la manera en la que hablan y actúan esos dos, seguramente confunden asuntos públicos con privados. en efecto, el hecho era que sus acciones siempre estaban en línea con sus propios deseos. Mirando hacia la Federación Oriental, Steph se quejó furiosamente. En cualquier caso, definitivamente están haciendo tonterías con las chicas animales en este momento, refugiándose en una habitación llena de juegos o haciendo algo que ningún ser humano consideraría incorregible. Ino no tenía forma de negar esa declaración.